quiere leer, vamos a leer un pasaje que se encuentra en San Juan capítulo 14, verso 12. Gloria a Dios. San Juan capítulo 14, verso 12. Gloria a Dios. Verso 12. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cómo dice, hermanos? De cierto os digo, el que vive en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Siéntense ahora. Bueno, de inicio, decía mi hermano Rubén, ya hizo la introducción, nuestro hermano el día de ayer, antier, ¿verdad? Ya hicimos la introducción. Este texto que tomamos hoy es el que han tomado como texto básico para estoy refiriéndome a los otros, para poder andar haciendo cosas, en este caso, milagros, señales y prodigios. Pero vamos a analizar este pasaje si a eso se refiere el pasaje. Siempre les he dicho, tenemos que leer y entender la palabra de nuestro Dios, porque cualquiera viene y dice, sí es cierto, hay que hacer, yo digo que vamos a hacer, con razón hay quienes hacen grandes milagros. Les hablábamos del apóstol Pablo el jueves. El apóstol Pablo nunca se exaltó, nunca dijo, yo tengo la unción, yo soy. Cuando se defendió su apostolado, sí dijo, yo soy apóstol, pero a mí me escogió Jesucristo, a mí no me pusieron los apóstoles. Y bueno, el asunto aquí es que ellos se proclaman a sí mismos cuando usan este pasaje, se ponen al nivel de Jesucristo, inclusive usan otro texto que vamos a ver enseguida para decir que Dios los ha enviado directamente también como envió a Jesucristo. Bueno, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es un texto muy hermoso y que se encuentra en un contexto donde nuestro Señor Jesucristo está hablando de que se va al cielo, pero va a regresar. Y también está despidiéndose de sus discípulos. Y ahí les está diciendo a ellos precisamente que cuando Él se vaya, sus discípulos, cuando Él se fuera, los discípulos iban a seguir el trabajo que Jesucristo había comenzado. El ministerio de Jesucristo no ha terminado, ya terminó su obra expiatoria, Él ya pagó por todos nosotros, pero el ministerio de Jesucristo sigue a través de la iglesia, a través de sus siervos. Y aquí estamos, hermanos, este es un seminario bíblico, es para pastores, líderes y oficiales de la iglesia, y por lo tanto creo que todos los que estamos aquí, es necesario que nosotros entendamos ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué son las cosas mayores? Antes, con el tema que me tocó es señales y prodigios. Yo le puse ahí que avalan la palabra de Dios. ¿Cómo dice el tema que me dieron a mí? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Que avalan la palabra de Dios? No, usa otro término. Que no justifican la doctrina. Bueno, exacto. Señales y milagros que no justifican la doctrina, pero vamos a ver primero. El apóstol Pablo usó algunas veces este método. Primero daba lo que era y después daba lo que no era. Si leemos el capítulo 13 de Primera de Corintios, nos damos cuenta que primero dice que es el amor, ahí se encierra, y en medio pone que no es el amor, para terminar diciendo otra vez que es el amor. Bueno, entonces, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un prodigio?
Es un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de principios naturales. Es algo que Dios hace solamente y que causa admiración, que impresiona. Pero como yo les decía el jueves, a la multitud no le impresionaba solamente Jesucristo, digo, las señales y los milagros, sino la forma en que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Era una nueva manera de hablar, era una nueva forma de hablar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y tenemos que hacer. Una nueva forma de hablar. Por eso no debemos adaptar nuestro lenguaje al mundo. No debemos, decía mi hermano ayer, que debemos tener mucho cuidado y tenemos que... ¿Cuál era el tema de ayer? De anoche. ¿Cómo? Persiste en lo aprendido. Miren, cuando la hermana terminó, ella pidió perdón. Bueno, quiero decir perdón. Ella dijo, discúlpenme. Pero ella pidió perdón porque nos hizo aplaudir. Bueno, yo no aplaudí, pero para no hacerlo sentir mal. Nos hizo aplaudir, nos hizo reír a carcajadas. Ministró con pantalones. Pues estoy aclarando, y ella lo reconoció. Ella dijo que no se le dijo, no se le advirtió, que ella respeta. Y nosotros que tenemos una enseñanza diferente, nadie puede ministrar de las mujeres con pantalones. Nadie puede pedir un aplauso aquí. Pero por ahí tengo una cámara donde voy a ver quiénes aplaudieron. Porque eso es importante, hermanos. Si estamos enseñados de una manera, ¿por qué hacemos lo que otros nos incitan a hacer? Yo creo que esto fue nada más una manera de calificar nuestro entendimiento de las cosas que tenemos. Creo que el hermano Joel lo hizo con ese propósito, para ver cómo respondían ustedes o cómo respondíamos nosotros. Porque nos reímos a carcajadas en el santuario de Dios. ¿Y qué hemos aprendido nosotros? Claro, yo hablé con la hermana y le dije, perdóneme, yo no estoy de acuerdo con lo que usted hizo. Pero sí quiero decirles que sus palabras me conmovieron y por eso le vengo a felicitar. Le vengo a dar un abrazo, porque reconozco que a mí me molestó la forma en que usted estuvo aquí trabajando. Pero usted no tiene la culpa, simple y sencillamente no se me advirtió. Y me abrazó y lo agradeció. Porque así debemos ser. Y yo no estoy hablando mal de ella. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Estoy hablando de ustedes. Pero no mal, sino lo que vi. Entonces, yo pensé que mi hermano Luis iba a aclarar este punto. Le dijo, ya va. Pero no más lo... Bueno, pero yo sí se los aclaro. Porque nosotros estamos enseñados de otra manera. Así le dije a él. Nosotros estamos enseñados de otra manera. Nosotros sabemos que el santuario es mi casa de oración, dijo el Señor. Mi santuario tendréis en reverencia. Desafortunadamente se hizo aquí porque no había otro lugar donde hacerlo. Allá está la cocina y está el comedor, pero ahí no cabíamos y además están trajinando. Entonces por eso se volvió a hacer aquí ayer. Pero sí estábamos conscientes de lo que estaba sucediendo. Y si aprendemos, hermanos, porque muchas veces hemos hablado de temas como estos. Muchas veces hemos tocado estos temas. ¿Qué es la sana doctrina y qué no es la sana doctrina? Pero ustedes se meten al internet y en el internet todo promueven su sana doctrina. Y entonces, como cibernautas, ya no sabemos cuál es la sana doctrina, porque todo es un revoltijo. La sana doctrina es la palabra tal y como está escrita, literalmente. No se espiritualiza si es que se tiene
que entender, como dije, como es la palabra, literalmente. Solamente aquellos casos en que la palabra de Dios tipifican a través de símbolos, pero de ahí todo se entiende literalmente. Entonces, hermanos, el milagro desde una perspectiva teológica es la intervención divina de nuestro Dios haciendo algo que nadie más puede hacer. Amén. Es un fenómeno físico o biológico que va más allá del poder humano. Es en sí una demostración de la presencia de Dios o del poder de Dios. Eso es un milagro. Creo que mi hermano va a reproducir estas copias y por ahí les va a hacer llegar a los pastores para que lo repartan. Bueno, ¿para qué sirvieron los milagros? O sea, ¿cuál era el propósito de los milagros? En primer lugar, hermanos, era demostrar en el Señor Jesucristo que el que había venido era el que estaban esperando. Y yo les pregunto, ¿lo recibieron? ¿Lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron? Porque no sabían oír, ni sabían ver, y por lo tanto no entendían. Por eso les hice un repasito de lo de ayer. Porque nosotros debemos darnos cuenta de qué se nos habla. Y yo, acuérdense, yo no estoy diciendo que es malo lo que vimos ayer. Está bien, es correcto, sirve, porque nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, pero debería ser en otro lugar adecuado, y allá se puede chiflar, aplaudir, brincar y hacer lo que quieran, digo, si es que se desata esa sensación. Pero, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como lectores de la palabra de Dios, debemos saber bien en qué estamos fundamentados. Amén, aleluya. Bueno, entonces, los milagros son el efecto de dos cosas. Primeramente, por la necesidad humana. Primeramente, porque ¿por qué sanaba Jesús a los enfermos, a los que estaban mal, ciegos, cojos? ¿Por qué? Porque tenía compasión de ellos, por la necesidad humana. Entonces, el segundo punto es la fe en el poder de nuestro Dios. Según tu fe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al que cree. Y podemos hacer la pregunta, bueno, entonces sí creo, ¿por qué no sano? Bueno, Dios tiene sus reservas. Amén. No, recuerden que Dios nos sanó a todos. Mira, vamos más allá. Bueno, un milagro no es un espectáculo. Jesucristo nunca lo hizo para exhibir su poder. ¿Sabe qué hacía Jesús cuando hacía un milagro? Después de hacer un milagro, se iba a orar. Se llevaba aparte a sus discípulos. Pero nunca, inclusive le dijo a muchos de ellos, vete, pero no digas nada. ¿Y qué cosas hacen ahora? Oye, ¿qué sentiste cuando oré? A ver, di qué sentiste. Y le ponen el micrófono. No me deja decir. Ah, te digo. A ver qué. Sentí que usted lo ponía. Hermano, se atribuyen el poder de Dios. Y el cristiano que no lee la Biblia dice eso precisamente. Creo que él no lee. Dice eso. Es que cuando usted puso su mano sintió algo calientito y empezó a correr. No es cuando puso la mano, es el Espíritu de Dios que vino sobre usted, pero usted no lo entiende. Bendito el nombre de nuestro Dios. Tristemente, muchos falsos profetas y apóstoles usan los milagros para
ganar dinero, para adquirir fama, para ganar mucha gente. Pero no es así. Y aparte, ahorita vamos a hablar si son verdaderos milagros o no, esos que suceden allá. ¿Qué dice Romanos 16, 18, por favor? Gloria a Dios, aleluya. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. De los ingenuos. Bueno, es nada más me estoy refiriendo a aquellos que buscan la fama, buscan el dinero, que hacen milagros, promueven eso. Bueno, todavía falta ver aquello que va a ser después. Para que haya un milagro tiene que haber una necesidad entonces. Porque ¿qué sentido tendría que aquí me pusiera con otro a orar por una botella de agua, pero el otro trae la botella de agua, de vino aquí? Me pongo a orar y en lo que estoy haciendo, porque nos estamos ahí agarrando para que la gente se lo crea, y de repente saca la botella de vino de mi manga y la de agua ahí la esconde y dice: hermanos, se ha convertido el agua en vino. ¿Qué caso tiene? ¿Hay necesidad de vino? No hay necesidad. Eso es algo que montan, hermanos, porque hoy ya hacen eso. No sé si ustedes lo saben, pero hay iglesias donde practican ya el convertir el agua en vino. Eso no es cierto. Eso no lo pueden hacer. ¿Para qué lo van a hacer? Pero lo hacen. Y la gente empieza a gritar y se empieza a emocionar. Y hermanos, entra una algarabía. Pero no tienen sentido. Son ingenuos. Les gusta ver cosas fantasiosas. Así que no debemos, tenemos que estar bien conscientes que hay cosas que hacen esos malvados que son puros trucos. Montan bien el escenario y la gente se lo cree. Jesús sanó a los enfermos, echó fuera demonios, abrió los ojos de los ciegos, caminó sobre las aguas, transformó el agua en vino y resucitó a los muertos. Pero lo hizo en presencia de todo y sin tocarlo muchas veces. Solo con la palabra: quiero ser sano. Ve y lávate en el estanque. Y todavía no querían muy bien, pero ahí van, y cuando iban se les abrieron los ojos. Gloria a Dios. ¿Por qué dejamos que otros nos muevan de nuestra fe? Después de haber hecho todo esto, dijo que otros harían mayores cosas que él. Ahora yo les pregunto, ¿lo hicieron los apóstoles? Amén. ¿Lo ha hecho la iglesia? Un poquito, ¿verdad? Pero sí ha sucedido. ¿No hay sanidad en sus iglesias? Dios todavía sigue sanando. Pero no es el pastor, no es el ungido de Jehová, no es el hermano más bueno. Es Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. ¿Por qué tenemos que atribuirnos cosas que no nos corresponden? Bueno, hay muchas cosas que hacen, no los voy a mencionar porque ese no es mi tema. Podría decirle muchas cosas que hoy se practican. Entonces, sí lo hicieron.
Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, estaba en una sinagoga de Nazaret y lo llamaron para que él diera ahí las palabras. Era un día sábado. Si le dieron el libro para que él leyera, era porque lo reconocían como un maestro, pero no aceptaban lo que él decía, porque era en la sinagoga. La sinagoga la manejaban los judíos. Entonces a él se le invita, y cuando abre el libro, lo abre en el libro de Isaías y empieza a leer. Eso lo registra Lucas capítulo 4 verso 17. ¿Sí, no? ¿O dónde está? Bueno, aquí registra, hermano, y el Señor empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ningún hombre se puede atribuir esto. Ningún hombre. Él no puede decir que en él se está cumpliendo, solamente Jesucristo. Y dijimos que todo se cumplió en Jesucristo. Todo. No faltó nada que se cumpliera. Por eso él pudo decir: consumado es. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y si decimos que todo, apenas podemos decir algunas cosas que hizo el Señor Jesucristo, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos describen todo con detalle de lo que hizo Jesucristo. Todo lo describe de tal manera que a nosotros no nos queda nada que añadir, más que dar testimonio del poder de nosotros. Entonces, después de leer ese pasaje, termina en el verso 21 diciendo: hoy se ha cumplido esto en mí. Hoy. ¿Y quién era él? El Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Qué más? El Salvador. ¿Qué más? Porque como predicadores debemos tener muchos términos en la mente para poder expresar. ¿Qué más? A ver, todos. Uno por uno. Hay tantos términos, ¿verdad?, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Es el Todopoderoso. Él no tiene menos poder que el Padre, ni sabe menos que el Padre. Simple y sencillamente fue obediente. Nada más se sujetó a lo que el Padre le dijo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo todo. Decíamos, Marcos, Juan, Lucas, Mateo y todos han documentado con grandes detalles. Jesús hacía el bien por todos lados donde iba. A todos los lugares hacía el bien. Aunque lo rechazaran, aunque lo corrieran. ¿Quién se acuerda de dónde corrieron a Jesucristo alguna vez? Cuando en Gadara, ahí con los gadarenos, corrieron: vete, porque prefirieron a sus marranitos que a Jesucristo. Y así hay mucha gente, prefiere a sus marranitos, o peor todavía, como aquel pródigo que prefería la comida de los marranitos, cuando en la casa de mi padre hay muchas cosas. Entonces, Mateo 15, 29, 31, por favor, lean, ¿qué dice allí? Y el otro ya lo leímos el jueves, Hechos 10, 38. ¿Qué dice Mateo 15, 29, 31? Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea,
Y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Dios. Amén. O sea que no podemos aumentar nada que hizo Jesucristo. Además nos convertiríamos ¿en qué? Aquel que aumenta, ¿en qué se convierte? Aquel que le quita. O sea, no merecemos la gloria de Dios, no vamos a estar ahí. Amén. Entonces, no hay nada más que añadir. Ellos lo explicaron bien. Está todo documentado. Y Lucas dice que él investigó de una manera especial. Él anduvo preguntándole a todos los apóstoles, a todos los que vieron, y tal vez fue a ver, como era médico, él fue a ver a algunos de los que sanaron. ¿De verdad sanaste? A ver, déjame ver tu ojo. A ver dónde estaba mal tu pierna. Porque Lucas fue un investigador, médico que investigó lo que hizo Jesucristo. Y como médico escribe ese libro. Porque un médico tiene que investigar, ¿verdad, hermano? Y tiene que saber por qué le duele la pierna. A ver, vamos a ver, ¿usted cuánto pesa? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde se golpeó? O sea, todo eso hace un médico. Entonces, está todo escrito allí. Podemos imaginarnos, ¿se puede usted imaginar a un ciego ver de repente? Nació ciego, ya está grande, y de repente se le abre los ojos. Gloria a Dios. Imagínese usted el gozo, la alegría. Gloria a Dios. El cojo estaba tirado, el paralítico, 34 años allí. Y al Señor todavía se le ocurre: ¿qué quieres que haga? Oye, Señor, ¿que no me ves cómo estoy? ¿Que no te das cuenta? Mira, quiero llegar allá primero y no puedo porque no hay quien me lleve, Señor. Qué grande es nuestro Dios. Gloria a Dios. Lo tocó y lo sanó. Amén. Se levantó. Porque ese es el poder de Dios. Se me enchina la piel. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo había dicho que ellos harían mayores cosas. Cuando los discípulos vieron todo esto, ¿qué se imaginaban? No lo creían, también se admiraban. También se admiraban. Pero cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa, tampoco se imaginaron lo que iba a suceder. Ellos iban a orar, no iban a hacer un milagro. Pero no tenían dinero para dar limosna. Se buscaron en el bolsillo, andaban como yo ahorita. No encontraron nada, pero le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, eso es lo que te damos. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Yo no puedo darte ninguna otra cosa más lo que Dios me ha dado. Qué bonito, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder sanador, restaurador, bueno, más bien sanador, traería un reino de paz. Habría sanidad y prosperidad para siempre. Iba a ser el fin de todas las enfermedades. Ya no iban a haber pobres, ya no iban a haber enfermos. No, ¿verdad? Jesucristo vino a otra cosa. Y eso, ahí debemos enfocar nuestro corazón y nuestra mente. Él vino a salvar,
a los que estaban perdidos. Y dijera el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ese era el propósito, no sanar, no hacer milagros. Lo hizo para que la gente creyera, pero no sirvió. ¿Creyeron? ¿Cuántos comieron los peces y los panes? Una multitud, tal vez 20,000 personas. Pero ¿dónde estaban las 20,000 personas cuando Cristo fue crucificado? ¿Dónde estaban las 20,000 personas cuando fue derramado el Espíritu Santo, cuando la iglesia Pentecostés nació? 120. Los apóstoles ya habían hecho algo. Ya habían reunido 120 en menos de 50 días. Pero ¿saben cómo estaban? Estaban orando en el aposento alto. Allí estaban reunidos. Creo que era un lugar especial donde hacían cultos. Después los hermanos empezaron a hacer cultos. Pero allí Jesucristo estableció ese lugar. No habían. Pero miren lo que sucedió. Cuando Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Eso es. Harán mayores cosas que yo. Eso, y no los milagros. Porque esos seguirán a los que creen en su nombre. Es una añadidura. Yo estoy seguro que muchos de ustedes vinieron enfermos a Jesucristo y como añadidura Dios los sanó. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesucristo. Por eso usted no debe llegar con uno que le va a hablar primero, hermano, Señor, si usted cree en Jesucristo, Dios lo va a sanar y todo, le prometo la sanidad y oro por él y traigo al pastor que lo va a sanar y nada, porque no le estoy hablando de Cristo. Primero arrepiéntase, confiese sus pecados. Si usted recibir a Jesucristo, si usted entregarle su vida a Jesucristo, eso es lo que sana. Y ese es el milagro más grande que Dios va a hacer, porque lo va a sacar del infierno y lo va a llevar a la gloria. Bendito Dios. Jesucristo podía descolgarse de la cruz, ¿sí o no? Podía bajar a aquel hombre que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era tan importante el no morir, sino que lo importante era estar en el cielo. Por eso le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Bendito el nombre glorioso de nuestro Dios. En vez de concentrar todos sus esfuerzos en sus maravillas, nuestro Señor Jesucristo no le daba importancia a estas cosas temporales. Ya dijimos hace rato, se iba a orar, se iba a lugares lejanos para orar, para hablar con sus discípulos y enseñarles a él. En una ocasión Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús sabía que su ministerio, que tanto maravillaba a los discípulos, era limitado. Deseaba poder hacer las cosas que le eran ahora imposibles, que más tarde haría a través de sus discípulos. Es lo que ya vimos, ¿verdad? Cristo lo hizo y lo está haciendo hoy en muchas iglesias. Amén. Estas eran las obras mayores que solo podrían tener lugar después de que Él enviara al Espíritu Santo. Por eso les digo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya y les enviaré al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo la iglesia sigue caminando. Porque esta obra no va a parar hasta que Cristo venga. Así que tenemos que ver las cosas que son reales. Tenemos que aprender que la palabra de Dios se enfoca más en el reino de los cielos, ¿qué? En lo que sucede a nuestro alrededor. Él envió a sus discípulos a que fueran a predicar. Fíjense bien, fueron a predicar y les dio algunos detalles. Pero cuando regresaron los discípulos,
Le dijeron los discípulos: Señor, aún hasta los demonios se nos... ¿Tú crees, Señor? Pero ese no, como dije, eso no era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo: no os alegréis porque los demonios se sujeten, sino alegraos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a gloriar? Porque oro por un hermano y sana. En la iglesia yo siempre les digo: si usted es sana, no me mencione. No vaya a decir: allá fue el pastor y oró por mí. Hay algunos que lo dicen, pero son personas que, miren, si se acuerdan, hermanos, que hace unos meses, 2 meses, 3 meses, nos invitaron a orar por una persona, ya tiene 92 años. Pero el Señor estaba bien y de repente cayó y se enfermó. Dice: pues ya se va a morir, ya está enfermo. De por sí nunca había querido nada. Yo la última vez que fui a su casa me dijo: yo ya no quiero que vengas aquí porque yo tengo mi religión. Pero como su hija me insistía, y fui a verlo. Pero ya sabes que me dijo eso, dije: bueno, pues ya no quiero, ya no voy. Como al mes me mandan a llamar y me dijeron: mi papá quiere que usted vaya a orar y dice que está muy arrepentido que lo haya corrido de la casa, pero quiere que usted vaya. Y nos fuimos 2, 3 hermanos y llegamos allí, oramos. Pero sí, tenía la autoridad para decirle: ¿sabe qué? Usted ya se va a morir. ¿Y a dónde cree que se va a ir? Al infierno, porque usted no ha querido nada con Cristo, porque usted rechaza todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Así que ¿a dónde cree que se va a ir usted con su alma? Y me dice: no, dice, estoy arrepentido, quiero que ores por mí y quiero que me digas cómo voy a hacerle para recibir a Cristo. Y eso, oramos y ahí lo dejamos. Y a los 8 días, antes, por ahí así, 15 días, no sé, pero llegaron al templo toda la familia. Toda la familia. Y estando allí, él dijo: yo quiero pasar a testificar. Y lo pasaron. 92 años, o sea, ya está grandecito el Señor. Ya voy para allá. Pero resulta que dice: yo le quiero dar gracias a Dios porque fue el hermano Joel y oró por mí. Miren, aquí estoy, me levantó el Señor. Entonces yo me acerqué y le dije: no, yo no, porque Jesucristo se lo sanó, porque Jesucristo lo ama y Él se lo quiere llevar conmigo. Ya, con sus cortas palabras. Pero y a veces queremos que lo digan porque como que se nos crece, como que pues tenemos un poder extra, ¿no? Como que somos verdaderamente los ungidos. Yo siempre les he dicho: todos los que estamos aquí somos los ungidos del Señor. Aquí hay puros ungidos, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Porque el Espíritu Santo es la unción. Amén. Es el aceite, es la paloma, es el fuego, es el aire, el viento recio. Amén. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bueno, así que Mateo, Marcos y Juan usan la palabra dinamis, que quiere decir un acto de poder para hacer milagros. Pero Juan usa otra palabra, que es la palabra semillón, que eso significa señales. Entonces Juan usa una palabra diferente de los 3. Mateo, Marcos y Lucas. Y una señal siempre debe... ¿Cómo? A ver, a ustedes, ¿qué es una señal? Más concreto, ¿para qué sirve una señal? ¿Para qué? Indica algo, señala algo, ¿verdad? Dice:
¿Cómo se llama aquí? El Porvenir. Ahí está en la carretera. Casi no hay anuncios del Porvenir, pero dice Tlaxcala y luego dice, señala ahí para dónde hay, para Tlaxcala. Ya nosotros que ya conocemos, pues, pero le vamos a pedir al hermano que le ponga una señal ahí que dice el Porvenir, ¿verdad? Bueno, entonces las señales siempre van a indicar algo, y las señales que Jesucristo hizo señalaban a algo, al poder de Dios, pero también a la necesidad del ser humano. Siempre una señal va a guiar a alguien más allá de la señal. Si yo encuentro que dice ahí la flecha, la escala, pero nomás dice, me paro ahí en la flecha, ya llegué a la escala. Entonces ese es el problema. Ese es el problema hoy. Que se quedan con la señal y ya no siguen caminando. Por eso no busque usted las señales. La palabra de Dios dice lo contrario. Estas señales seguirán. Seguirán. No dice que corramos detrás de las señales. Y hay gente que dice, allá sí hay milagros, allá sí. Y allí va la gente. Y luego no ve nada. Bueno. Me falta. Apenas voy con una primera. ¿Sigo ya no le sigo? Bueno. El primer milagro que hizo Jesucristo fue transformar el agua en vino. Y dice la palabra de Dios que fue entonces cuando creyeron los discípulos, porque no creían en él. Entonces creyeron los discípulos. Pero ¿por qué hizo Dios? ¿Por qué hizo Jesucristo el agua en vino? ¿Por qué? No quiero que me describa cómo lo hizo, porque pues es larguito. Usó unas tinajas, usó agua, llenaron las tinajas. Había unos hombres ahí que lo hicieron y todo. Bueno, pero ¿por qué lo hizo? Acuérdense, hablamos de necesidad y hablamos del poder de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque no había vino en una boda. Y el vino en una boda en Israel, en Jerusalén, era importante el vino. Era tan importante que Jesucristo transformó el agua en vino. Entonces, había una importancia, pero había una necesidad. Amén. Había una necesidad. Correcto. Entonces, cuando Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿cuál fue el propósito? Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿cuál fue el propósito? A ver, los de aquí que me digan cuál fue el propósito por el cual resucitó a Lázaro. Los de aquí. Ustedes piensen, ¿por qué resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín? ¿Por qué resucitó a Lázaro? ¿Se han leído la historia de Lázaro? ¿Por qué resucitó a Lázaro? Para que creyeran. Para que creyera. A ver, ¿quién por ahí me dice? Para que era Dios y era el dador de la vida. Para que supieran que él era Dios y era el dador de la vida. ¿Para qué? Bueno, esas son una de las cosas, pero yo estoy preguntando, yo estoy diciendo que había una necesidad. Sí, hermano. Para que nosotros supiéramos ahora que a nosotros también nos puede resucitar. Sí, claro, claro que sí, pero había una necesidad. De que aunque Jesús no estuviera ahí, pudieran creer que Él estaba. ¿Por qué? Por el dolor que sentía. ¿Pero por qué sentían ese dolor? Por ahí va, por ahí va. Sí, por ahí más o menos. Dice la Biblia que Él es consolador. Era el único hermano de Marta y María. Marta era la mayor, María era la del medio y Lázaro era el más pequeño. Tendría unos 16 años. Entonces las hermanas estaban desbaratadas porque su hermano menor se había muerto. Por eso le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Ya, llegaste tarde, Señor. Ya no puedes hacer nada. Pero era una necesidad. ¿Y qué pasa con el hijo de la viuda de Naín? Era único hijo, era viuda y era su único hijo, su único sostén. Porque Dios siempre suple nuestras necesidades. No voy a decir muchos, porque todos los milagros tienen un porqué. Amén. Bueno, Dios vista a los ciegos. Quiero decir algo antes. Resucitar a alguien de la muerte física es algo grande, ¿sí o no? Pero resucitar a alguien que está muerto en vida es más grande, porque se le da vida eterna, y eso solamente lo hace Jesucristo. A eso se refiere cosas mayores, no a milagros, sí. No, hermanos. Por eso los estoy llevando allá, porque quiero que entendamos que las cosas mayores no son aquellos que llaman la atención del mundo, sino la que, ¿perdón? No es para espectáculo, exacto. Bueno, entonces es más importante resucitar a los que viven muertos en sus pecados y delitos. ¿Lo está haciendo Jesucristo a través de la iglesia? ¿Sí o no? No se convierten cada día en los que han de ser salvos. No se añaden a la iglesia. Amén. Sí, hermanos. Jesucristo está cumpliendo eso en nosotros a través del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque Él me glorificará a mí. Y Él les enseñará todas las cosas que yo no les enseñé. Él se los va a enseñar. Amén. Eso dijo Jesucristo, no yo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, abrir los ojos físicos de alguien que nunca ha visto es algo maravilloso. Ya hablamos acerca del gozo, de lo que sintió cuando empezó a ver todo. Pero hermanos, hay gozo en la familia, hay gozo en la tierra cuando alguien ciego ve. O sea, los familiares se alegran. Pero cuando alguien que está ciego espiritualmente se le abre la vista y ve la luz maravillosa de nuestro Dios, nos llamó de las tinieblas. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y ahora veo. A mí no me dice el ciego, ¿verdad? No sé quién sea, pero a mí lo que me importa es que ahora veo. Y ahora tengo a Jesucristo. ¿Quién sabe quién me habló de la palabra de Dios? Pero yo estoy en Cristo, gloria a Dior. Bueno, yo sí me acuerdo quiénes me hablaron. Bueno, para empezar, nací en una familia cristiana, pero un hombre tiene que tomar una decisión, una mujer no nace cristiana, no, tiene que tomar una decisión en algún momento. Y gracias a Dios, porque hubieron hermanos que me llevaron a tomar me ayudaron para que yo tomara esa decisión. Gracias a Dios. Bueno, entonces, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? Esas son las grandes cosas que íbamos a hacer, y no las maravillas y los prodigios. Pero esos hombres agarran ese pasaje para decir que Jesucristo lo dijo, y lo que Jesucristo dijo yo lo confieso, yo lo declaro. ¿Qué más usan? ¿Qué términos usan? Cuidadito, hermanos. Ahorita ya hay hermanas y hermanitos de otro lado que me mandan bendiciones. ¿Quién sabe a quién loco se le ocurrió decir bendiciones? Hermanos, tengan mucho cuidado. Son términos que se han inventado últimamente. ¿Cómo dice la palabra de Dios que tenemos que decir? Dios te bendiga. ¿Por qué bendiciones? ¿Quién lo dijo? ¿Quién se lo inventó? Pero sí le voy a decir, esto fue como pólvora, que inmediatamente todo el mundo ya decía. Allá en la India, en China, no he estado allá, pero digo por el país, ¿no? Dios te bendice. Dios te bendice, empezaron eso fue, ya pasó, pero ahora es bendiciones. ¿Bendiciones de quién? Así que no usen ese término, no sean igualados, mejor iguales a Cristo. Amén. Como decía el Señor cuando llegaba con sus discípulos: paz a vosotros. Paz a vosotros. Pero no se vuelva judío y no vaya a decir:
Sí, porque hay en Tuxtepec también tienen así salud. No. Hubo otros que son de Tuxtepec, pero la bless you, Lord. No nomás bless you, Lord. Eso es lo que estamos haciendo cuando decimos bendiciones, porque dije, a algún loco se le ocurrió por ahí decir bendiciones y bendiciones. Hermanos, ¿de quién? El único que me puede bendecir es Dios. Dios, ningún hombre. Amén. Bueno, sigamos. Dando de comer a la multitud. A ver, ¿quién me dice por qué hizo ese milagro de darle de comer a la multitud? ¿Por qué? Porque tenían hambre, ¿verdad? Había una necesidad. Ya habían dado, él se dio cuenta que todos estaban cansados. ¿Qué les dijo? Hazlos recostar sobre el pasto y vayan a buscar un poco de pan. Y los discípulos, como no traían dinero, así son los discípulos de Cristo, no traen dinero, y le dice, ni 200 denarios alcanzaría para darles comer a esta multitud. Pues a ver cómo le hacen, dijo el Señor Jesucristo. Ustedes no sabían lo que iba. Ustedes creen que Jesucristo no sabía lo que iba a hacer. Sí lo sabía, solamente estaba probando su fe. Ustedes saben lo que hace. Entonces, se dice que es Marcos, que escribe el libro, era un muchachito de los peces. Se dice que él es. Llegó Marcos por ahí y tal vez el niño le dijo a uno de ellos, ¿sabes que yo aquí traigo 2 peces y 5 panes? Y ahí va él. Le voy a decirle, me imagino que es el Pedro. Le digo, ¿sabes qué, Señor? Ahí hay un chamaquito que trae 2 pesos y 5 panes. Tal vez no lo creía, tal vez no sabía qué iba a hacer. Y entonces el Señor dice, a ver, tráiganlo, pónganlo. Aquí la canasta, ahí pusieron la canasta. Padre, te doy gracias por esos alimentos. Amén. A ver, tú, Pedro, tú que eres el primero, toma, dale. Saca pan, saca otro pez, Juan, y empieza. No alcanzó para los 12, solamente habían 5 peces. Digo, 5 panes y 2 peces. Pero cuando empezaron a ver que eran 3, 4, 5, 6, bendito sea Dios. Solo Jesucristo podía hacer eso. Empezaron a salir los peces. ¿Quién los había traído? ¿De dónde lo habían agarrado? Era un milagro de poder de nuestro Dios para suplir una necesidad de los seres humanos. Ustedes me buscan porque les doy de comer, les digo, enseguidita. Todavía no se iban todos. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. ¿Qué les dice enseguida? Fíjense cómo les dice. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Por qué? Porque un milagro físico, no suple la vida eterna. O sea, no da la vida eterna. ¿Amén? ¿Cuántos hijos salvó el Señor Jesucristo en una ocasión? O leprosos, más bien leprosos. 10. ¿Cuántos regresaron? A lo mejor después estuvieron ahí entre los 120. Dijo a lo mejor. Pero no todos. Este hombre que les dije que dijo que sanó, ya no volvió. Dijo que no iba a faltar ni un domingo al culto. Ya no volvió, ya no regresó. Así hay muchos. Sanan y se van. Por eso, después vamos a ver lo otro. Ya vamos a terminar esta parte. Bueno, entonces, sanar a los enfermos fue un trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo y autorizó a los discípulos, a los apóstoles, a discípulos somos nosotros también, para que fuéramos en el nombre de Jesucristo y sanáramos a los enfermos. Si alguno está enfermo, ¿qué dice? Y los ancianos de la iglesia oren por él, ungiéndole con aceite, y la fe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y luego eso. Pero yo voy y oro
y ya oré para que Dios te sane. ¿Confesó sus pecados? Tenemos que hacerlos confesar sus pecados. Bueno, no a mí, confiésalo al Señor, ¿no? Pero vamos a orar, tú dile al Señor que pecaste, que te perdone. Y entonces, como añadidura va a venir la sanidad. No la sanación, ¿eh? No vaya usted a andar ahí diciendo, creemos en la sanación, porque eso también lo hacen otras gentes. Pero nosotros hablamos de sanidad. Y no de sanidad interior. Nadie se dio cuenta que ayer se nos habló de sanidad interior. Porque hay una limitación. Chiquitita decía mi hermano, por ahí está sentado, que la hizo de Naim, de... ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Este muchacho con quien platicábamos ayer. ¿Qué estaba ahí? Ahí lo estaba viendo ahorita. No, el perverso. Sí. ¿Dónde está mi hermano? Acá está, lo estoy viendo. Él dijo, es un niñito, pues, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y nosotros estamos en contra de la sanidad interior. Bueno, ¿por qué? Porque solamente se mete con la necesidad, se toca los puntos neurálgicos de la persona, inclusive con el alma, si se deja a la persona, pero no encuentra la sanidad, no da la sanidad. El único que sana es Jesucristo. Por eso nosotros cuando venimos a Jesucristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, entonces también recibimos sanidad física como consecuencia de creer en Jesucristo. Pero también hay otra cosa, que luego se nos habla de las maldiciones generacionales. Y yo no creo en las maldiciones generacionales, porque cuando yo recibí a Jesucristo, Él me lavó con su sangre preciosa. Amén. Y me borró todas mis maldades. Y no me hará cuenta, porque mi esposa me dice, ¿te acuerdas que me hiciste algo ayer? Pero Jesucristo nunca me va a decir eso. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Ahora vamos a ver las señales que no justifican la doctrina. Hasta aquí hemos visto los milagros que la Biblia habla, los que son divinos, los que son hechos por el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos. Recuerden, el capítulo 4 de 2 de Corintios dice que somos vasos de ¿qué? De barro. De barro. O sea, no tenemos un valor intrínseco. No tenemos un valor personal. Valemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Pero no tenemos ningún valor sin Cristo, sin mí. Entonces, eso es lo que debemos entender. No nos movemos porque queremos, Cristo nos mueve a nosotros. Y cuando alguien se deja mover por Jesucristo, toda la gloria y la honra sea para Él. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Una hora? Bueno, más o menos. Vamos a verlo en 40 minutos. Me dicen cuando yo se cumplo los 40 y no termino de pan. ¿Ok? Falsas señales y prodigios que no justifican la doctrina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿No lo tienen? A ver, alguien que lo lea, por favor. Fuerte. Fuerte, fuerte. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios ¿Cómo mentirosos. dice? Ahí. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así es, adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya oyeron? Cuando regrese a su casa, lea bien este pasaje, analícelo, cómo empieza. Habían ya en aquellos tiempos hombres engañadores, hombres perversos que estaban molestando a los hermanos de Tesalónica. Les estaban predicando otro evangelio, les enseñaban otras cosas, les decían que Pablo no era apóstol, que Pablo no sabía nada, que era un ignorante, que era de la edad de hielo, que se sentía muy santo en la iglesia, que no hacía ruido, que no se reía carcajadas, que no tomaba agua dentro predicando, que bueno, todo eso. Y qué bonito, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña todo, hermano. Todo. Entonces, Pablo les habla a los tesalonicenses y les dice: no crean todo lo que hablan de mí, ni por carta, ni por palabra. Yo no he enviado a nadie de ellos, pero sí les voy a advertir una cosa. Y empieza a hablar del anticristo, empieza a decir, si usted lee el capítulo 4 y verso 4, ahí habla 3 veces, y si no 4, de que intenta ser como Dios, quiere ser Dios. Eso es lo que sucede con los hombres, esos predicadores modernos, esos que se dedican a hacer señales y prodigios, quieren llegar a ser Dios. Lo dicen. Carl Luna dice que nosotros somos Jehová Junior. Dice que somos Jesucristo Jehová Junior y otro término usa, bueno, pero hay muchos términos que usan. Y a la gente le gusta. Es que yo soy como Jesucristo. No, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia lo dice? Por adopción. Por adopción. Somos una rama injertada. Somos un olivo silvestre, somos injertados en Jesucristo. Así que, por eso, si no estáis en mí. Entonces, hermanos, vemos allí que va a venir el anticristo y dice, da los detalles, pero dice otra cosa, habla de el misterio de la iniquidad. Ya estaba presente en aquellos tiempos, pero se refiere más a estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque Cristo ya viene. ¿Cuántos creen que Cristo ya viene? Cristo ya viene. Y ahorita todos los que no creyeron en Jesucristo, les ha venido un espíritu de mentira. Y aclara y dice, por no haber creído la verdad, Dios les ha enviado un espíritu mentiroso, para que crean a la mentira, y lo repite, dije, por no haber creído a la verdad. O sea, qué importante es ver esos pasajes que recalcan, que lo repasan. ¿Por qué? Porque ahí debemos entendernos para meditar qué es lo que nos está diciendo. Y bueno,
Vamos a ver entonces, se nos va el tiempo. El hecho de que haya señales, milagros o prodigios no significa que doctrinalmente estén bien. Escuchen, el hecho de que haya milagros o prodigios no significa que estén bien doctrinalmente, porque si los hay, muchos de ellos son montados. Puede suceder algo, yo no digo que no. Ahora, el objetivo específico es llegar a discernir las señales y prodigios mentirosos para advertir a los creyentes del engaño y del misterio de la iniquidad que ya está en acción, para que no caigan en la apostasía y en el engaño doctrinal. O sea, ese es el propósito de este estudio. Vamos entonces a ver. Espiritistas, católicos, ¿qué más? Budistas, musulmanes, brujos, curanderos, chamanes. ¿Qué más? ¿Quiénes son esos que le dan la rosa los viernes? Pare de sufrir. Decía el hermano, paga por sufrir. Entonces, todos ellos hablan de milagros, ¿sí o no? Los católicos, ¿la Virgen María hace milagros? Pero los católicos dicen que sí. Sí, eso es lo que quiero que veamos, hermanos. Es que mire, sí suceden algunos milagros ahí. Sí suceden, pero no son con el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes están detrás de los ídolos? ¿Quiénes? Los demonios. Y lo leemos en Corintios, que detrás de los ídolos solamente hay demonios, que es lo que los paganos ofrecen a los ídolos, se los ofrecen a los demonios. Pero no nos damos cuenta, y entonces cuando se ve algún milagro por ahí, creemos que es Dios el que se está manifestando. Hay demonios que también se manifiestan. A mí me dijo una persona, ¿por qué aquí no sucede lo que sucede allá? Le digo, a ver, dime qué sucede. Dice, estaba una persona enferma, dice, y llegó un pastor y oró y nada. Y entonces dijeron, vete por el apóstol fulano de tal. Allá en Tuxtepec hay apóstol, profeta y hay de todo. Hay judíos, hay mesiánicos, de todo. Bueno, total que van por aquel apóstol y llega el apóstol y lo ve y le dice, nomás llega y le dice, vete. Y se fue. Entonces le dice, es que nosotros aquí dejamos que Dios haga las cosas. Pero esa persona tenía un demonio pequeño y llega otro demonio más grande y le dice, vete. Y ahí se quedó el otro. ¿Por qué? ¿Sanó, hermano Rubén? No, pero sí aclaro que sí hubo pues una administración de mejoría. Pero ¿cómo se quedó el otro? Uno más grandote. Ese es el problema. Si sucede eso, y ese demonio va a hacer que otros crean. Y voy a propagar que el apóstol oró y me sanó. Es un demonio. Porque no creyeron a la verdad, creen a la mentira. Espíritu de mentira. Bueno, así que muchos reclaman milagros. Dijimos hasta los brujos. Le dice un brujo al hermano Juan de Cerro Tepezcuintle, aquí está uno de sus hijos, Juan Lucas, y le dice, yo te voy a curar y te voy a sanar, dame 8,000 pesos. Y el hermano le dice, prefiero estar así a que tú me toques. Fíjense nada más. Cuando alguien está cimentado en Jesucristo, si Dios me quiere tener así. Ahora, no quiere.
A lo mejor nosotros nos descuidamos. Pero Él va a sanar cuando Él quiere. O sea, Dios sana cuando Él quiere. Amén. Bueno, entonces, todos estos. Así que debemos recordar que a nosotros no se nos dio el monopolio de hacer milagros. La iglesia de Jesucristo no va a promover los milagros. Escúchelo bien. Me refiero a los milagros físicos, a los milagros espectaculares. Va a promover la salvación, el perdón de pecados, el arrepentimiento. Esos son milagros que suceden en un hombre. ¿Cómo es posible que yo, siendo pecador, un perverso, un malvado, arrastrado, y que el Señor haya metido sus manos en el lodo y me haya levantado y me haya puesto entre los grandes? Porque Dios es así. Y si estoy hablando de entre los grandes, no estoy diciendo porque yo estoy ocupando el mundo, no. Lo estoy diciendo porque me sacó y me sentó con ustedes, juntamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el milagro. Ese es el milagro más grande que puede suceder. Ayer también la hermana tocó ese punto, que dijo que cuando no andábamos con Cristo éramos hijos de Satanás. Estábamos poseídos por demonios. Todo, aunque sea mi tío el que más quiero, el que más guapo, el que mejor se porte, el que es bueno conmigo, si no tiene a Cristo, aquí tiene. Por eso mi deber es hablar a mi tío para que se arrepienta y busque a Cristo. Pero nosotros no lo hacemos porque es mi tío, con respeto. Bueno, así que las Escrituras también hablan de señales falsas. Los primeros 3 milagros, ayer hizo alusión mi hermano Carrales. Ayer te tocó, ¿verdad? Anoche. A 2 personajes que igualaron los milagros de Moisés. Janes y Jambres. Estos 2 personajes imitaron los primeros 3 milagros. Nada más. Porque no pueden superar nunca el poder de Dios. Pero sí lo hicieron. Sí sucedió. Fíjense, hermanos, que suceden milagros con esas gentes. Pero ya decíamos, hechos por los demonios. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de todo esto. Pero vamos a ver primero, cuando Aarón tiró su vara al suelo y se convirtió en serpiente, ¿qué pasó? También lo hicieron. ¿Pero qué pasó entonces después? La vara de Moisés, el milagro estaba allí precisamente. No estaba en que se haya convertido en vara. El milagro estaba en que la vara de Moisés se comió a la... ¿Dónde apareció? ¿Engordó la vara? Digo, si ponemos a pensar, se puso más gruesa la vara, creció más. Ahí está el poder de Dios sobre todo. Amén. Sobre todo. Bueno, después los magos, Moisés convirtió las aguas en sangre. Con la vara también la tocó el río y se convirtió en sangre. Lo volvieron a hacer los magos o brujos. Lo volvieron a hacer. Y finalmente cuando Moisés convirtió las aguas en sangre, los magos hicieron lo mismo. Cuando Moisés y Aarón mandaron que las aguas que las ranas saliesen del agua, también hicieron lo mismo, tocaron y produjeron ranas. Hasta ahí nada más. Ya no hubo más. Bueno, Pablo escribió el pasaje que acabamos de leer, donde dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Juan, en el libro de Apocalipsis, documenta la visión de una bestia saliendo de la tierra. En palabras muy parecidas dice: también hace grandes señales.
de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. El Señor Jesucristo dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quiénes? Si fuere posible. Eso no quiere decir que yo me deje engañar. No debemos dejarnos engañar. Bueno, la apostasía y la difusión del engaño. Eso nos habla Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. En términos escriturales, la apostasía es el abandono de la fe en Jesucristo. En términos prácticos, el apóstata reniega contra la doctrina fundamental que ha recibido, el creer en Jesucristo y su sacrificio. Y en un sentido netamente religioso, se considera apostasía el abandono de una doctrina generalmente para seguir una enseñanza contraria. Apostatar implica un vuelco o regreso de aquellos hombres y mujeres que alguna vez han recibido el conocimiento, pero no lo han creído y han tomado caminos contrarios. A ver qué dice Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué sucedió? A ver, lo sobresaliente en este pasaje. ¿Qué fue la primera parte? Dice: es imposible que los que creyeron. ¿Qué sucedió con ellos? O sea, ¿cómo? Bueno, les voy a decir mejor. Es que dice que los que una vez probaron, saborearon, disfrutaron de todo lo que sucedía en un culto, en la iglesia, con los cristianos, pero después se volvieron atrás. Son los apóstatas, son los que van a seguir otro camino, dejan el verdadero camino y se van por otro lado. Han habido muchos de estos antes, desde Jesucristo para acá. Tenemos a Judas, podemos mencionar mucho que el apóstol Pablo menciona, pero en nuestros tiempos, ¿cuántas personas que conocimos que predicaron bien la palabra de Dios se han ido por otro rumbo? Muchos. Hay conocidos. Yo conozco muchas personas, conozco muchos pastores que se han ido en pos del engaño, de la mentira. Y yo una vez platicaba con uno de ellos, ese líder ahí en Tustepec, y le dije: oiga, hermano, ¿por qué usted no vuelve a lo de antes? Eso me ha dicho mi pastor, porque su pastor no está de acuerdo conmigo. Eso me ha dicho mi pastor. Pero yo no puedo, hermano. Me voy a echar, para empezar, me voy a echar a mi familia primero encima y también a la congregación. Pues entonces renuncia. Y busca a Dios. Pues no, porque hay mucha entrada de dinero. Y una vez platicando con un cura, sacerdote, me acuerdo, en aquel tiempo se bautizaron unos hermanos, los hijos de la hermana Lidia, se bautizaron allí en Cerámica, y invitamos a este cura al bautismo. Llegó ahí y me dijo: siéntate conmigo. Ya me senté ahí y le empezó a preguntar todo lo que hacía el pastor. Le digo: todo eso está escrito en la Biblia, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, él lo está haciendo tal como dice la Biblia. Entonces, ¿por qué tú no lo haces? Y me dijo: ¿sabes qué fue? Si yo les digo la verdad a toda esa gente, imagínate lo que me va a pasar. Primeramente, el Vaticano me va a llamar, me va a juzgar, y después me van a quitar todo lo que tengo. Y toda la gente, si se la volteo al Vaticano, pues voy a tener un problema muy grave. Así que mejor así decir. Bueno, hay gente que
Y sí saben, ¿verdad? Hay muchos que saben. He platicado con muchos sacerdotes y saben que están viviendo en la mentira. Por eso, uno, íbamos y le dijo, ¿a poco tú también vas con él? Le preguntó al otro que iba conmigo. Sí, dice, ahí sí, ahí estás bien. Así le dijo, ahí estás bien. Porque saben pues que nosotros tenemos la verdad. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo verdaderamente nos rescató. Amén. Bueno, entonces, hermanos, hoy en nuestros días a la gente le gusta más ver que creer. Estamos viviendo en el tiempo de la contemplación. Si no, vean a los muchachos con el celular saliendo del templo, bueno, la mayoría de los que estamos aquí nos gusta ver, a ver qué salió. Ya me mandaron y todo. Estamos en el tiempo de la contemplación. ¿Saben a quién le sucedió eso? ¿Saben a quién le sucedió eso? A Eva. Qué sabroso fruto. Mira, tiene colores. Se ve sabroso. ¿Por qué creen ustedes? Miren, yo no estoy en contra de la tecnología, ni del celular, ni nada de eso. Pero úsenlo bien. Que no les robe su tiempo. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Pero me levanto y lo primero que veo es el teléfono. ¿Cuántos dicen que sí? Bueno, ¿cuántos dicen que no? Lo primero que veo, a ver qué me llegó. Mis hermanos, nos tienen arrobados con eso. Por eso estoy diciendo, hoy lo que más se quiere es ver que oír. Eva no quiso oír la voz de Dios, pero cuando vio ese fruto y se lo describió Satanás y le dijo, mira, vas a adquirir inteligencia, vas a saber mucho, se te van a abrir los ojos y vas a ser igual a Dios. Y de, ¿qué dice la palabra en Romanos 10, 17? ¿No se lo saben, hermanos? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, les doy gracias a Dios porque están atentos ahora. Pero ellos estaban muy contentos porque había... Pero, hermanos, es mejor oír. ¿Qué dice Apocalipsis? Bienaventurado el que oye, que lea y el que guarda. ¿Qué dice? Aquel que tenga oído. Pero ¿qué cosa dice ahora la nueva Biblia moderna? Aquel que tenga su celular, que lo revise cada rato. Sí, que lo vea. Entonces, eso ha llevado, miren, yo no estoy hablando mal de ustedes, sino que nos hemos dejado llevar por la tecnología. Y lo que precisamente el mundo hace es inventar nuevas cosas para entretener a las multitudes. Ahora no solamente hay televisión de esas sencillitas, sino que hay de paga y mencionamos mínimo 10. ¿Cómo abundan? ¿Por qué? Todos quieren atraer la atención. ¿Qué cosa están haciendo los candidatos? Todos están predicando su propia mentira o su propia verdad. Dice, cada uno habla su propia verdad, eso dicen ellos. Pero verdad solamente hay uno. ¿Qué ha pasado entonces con la verdad? La verdad ha sido hecha a un lado y ahora se cree más a la mentira. Se cree más a la mentira. Hace 6 años les decía aquí en este mismo lugar que las mujeres se dejaron llevar por la guapura de Enrique Peña Nieto, y esa guapura llevó
a que hoy estuviéramos así como estamos, porque nos dejamos llevar por la vista. Ese es el problema, ¿no? Queremos ver milagros. ¿Quieren ver milagros? Espérense cuando venga el anticristo. Espérense, porque va a hacer descender fuego del cielo. Va a hacer muchos milagros. Va a hablar cosas tremendas en contra de Dios. ¿Cómo hablan los muchachos ahora de la escuela? Primaria, secundaria, hasta en el kinder ya. Los chamaquitos con qué fácil se les sale. Miren, no me acuerdo por qué estuve con un grupo de muchachos de la secundaria, pero de peladas por acá, las mujeres hablando, mencionando palabras, o sea, groserías del hombre y diciendo tantas cosas. Y les decía yo que no sienten vergüenza, que no les da vergüenza, que no se oye mal. Pues, ay, usted porque no sabe, ya está viejito. Todo estamos, ahorita se está manifestando Satanás más que hace 10 años. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Pero va a llegar el día en que Satanás sea arrojado a la tierra. Y entonces su presencia va a ser totalmente aquí y va a controlar todo. En la gran tribulación. Así que ¿queremos ver milagros? ¿O queremos irnos con Cristo? Nuestra atención debe estar en la palabra de Dios. Es el único libro que nos lleva a los pies de Jesucristo. Los milagros suceden cada día que nos despertamos. Los milagros suceden cuando salimos a la calle y regresamos con bien por la tarde. Amén. Los milagros es ver que nuestros hijos estén sanos, que vayan bien en la escuela, que no hablen, ese es un milagro. O sea, tener un hijo que no hable groserías. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de manos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué más? ¿Verdad que no lo sabemos? Pero no lo aplicamos. Esos son los milagros que nosotros debemos ver todos los días. Si me sana el Señor, gloria a Dios, decía alguien. Y si no me sana, gloria a Dios. Amén. Al contrario, Señor, si tú ya me quieres llevar adelante, Señor, yo sí creo que allá está mejor que aquí. Y sí lo creo, lo digo sinceramente. Se lo dije muchas veces al Señor, si ya llegó mi tiempo, Señor, adelante. Pero creo que me dijo, todavía sigo molestándolo. Todavía sigue dándole en la cabeza. Ya después, cuando llegue el tiempo, hermanos, seamos fieles a nuestro Dios. Quiero que me ayuden a leer un pasaje que se encuentra, pónganse de pie, en el último de los apóstoles. No, bueno, en el penúltimo de los apóstoles. ¿Sí saben cuál es, verdad? Judas. Vamos a leer desde el 8 al final. Vean lo que ahí dice. La verdad es que Judas es un libro que nos advierte de todas estas cosas. Leámoslo alternadamente. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fíjense lo que dice ahí. Hoy también se promueve la guerra espiritual.
y oran y maldicen al diablo y lo corretean a pedradas, a machetazos, a garrotazos y le escupen, le avientan patadas físicamente, o sea, según ellos. Y nosotros muchas veces decimos, es que venía yo para acá y el diablo se me atravesó, me tropecé con él y por eso ya no vino. Y le echamos toda la culpa al diablo. Se cayó un plato, cochino, diablo. Hermanos, también de eso debemos cuidarnos, nuestro lenguaje debe ser bíblico. Aquí el ángel es un arcángel, es una autoridad superior al hombre. Y no se atrevió a dictar juicio de maldición contra Satanás. ¿Cómo le dijo? Porque ahora se promueve mucho, tú puedes llegar y echar fuera a los demonios, tú y empiezas de cochino, diablo, y vete, y sinvergüenza, y malvado, y nos has robado, y te arrebatamos. ¿Qué tiene el diablo que me haya arrebatado? Nada. Nada. El diablo no me ha arrebatado nada. Ok, Dios está conmigo. No me puede arrebatar, no me puede tocar. Sin embargo, todo eso se enseña ahora. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Sigan. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por duro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando usted lee este pasaje o la vida de Balaam y Balac, usted debe pensar que son profetas falsos, que por dinero Balaam profetizó, aunque nunca pudo maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué no lo pudo maldecir? Porque él sabía que no podía contradecir a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, usted no tenga miedo cuando un apóstol, un profeta, un pastor por ahí le dice, te voy a maldecir para que no sigas oponiéndote a mi autoridad. Usted tiene que decirle, si tú me maldices, Dios te va a maldecir, porque Dios me dijo a mí que maldeciré al que te maldiga. Amén. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 peces muertos y desarraigados. Las ondas del mar que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué términos usa la Biblia? No se detiene, no tiene lástima, y para ellos no hay compasión. Ya están reservados. ¿Cómo dice? ¿Para qué? Para la oscuridad de las tinieblas eternas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Porque hablan contra Dios cuando se refieren a nosotros, contra Dios cuando se refieren a la iglesia, pero también todo lo que dicen es contra Dios, porque no creen en Dios ni le sirven. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.